¿Cómo están, jóvenes? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a continuar con nuestras prácticas de radiología torácica. Ahora nos toca ver la parte 2 de patología pleuropulmonar. En esta parte vamos a tocar lo que corresponde a neumonías o consolidaciones, que es el término más adecuado en radiología. ¿Ok? Entonces, en esta parte vamos a recordar lo que hemos avanzado en la anterior clase, una diapositiva de ellas. Dijimos que existen enfermedades que van a causar aumento de la densidad pulmonar. Estas pueden ser lesiones, ¿no?, del espacio aéreo, del tejido intersticial que hemos visto, o una combinación de los dos, tanto del espacio aéreo como del intersticio. A su vez, el espacio aéreo se va a dividir en dos grandes grupos, las consolidaciones y las atelectasias. Las consolidaciones son el reemplazo del aire de los alvéolos por líquido, células o los dos. En cambio que la telectasia es la absorción y no reemplazo del aire de los alvéolos, o sea, el colapso alveolar o colapso pulmonar. ¿Ok? Entonces, estas son las enfermedades que van a ocasionar aumento de la densidad. Empezamos por el primero, la consolidación, o también llamado antes neumonía en rayos X. Actualmente hablamos solamente de consolidación. ¿Qué es la consolidación? El reemplazo del aire de los alvéolos por líquido, o sea, pus puede ser, células, o sea, cáncer, o los dos, y se transmite a través del tejido pulmonar adyacente debido a los colaterales de aire que tenemos, que son los poros de Kohn y los canales de Lambert. Esto lo estudiaron en histología. Entonces aquí tenemos un esquema del pulmón como tal, la vía aérea, todo normal, ¿sí? Y aquí tenemos el proceso de consolidación. Fíjense cómo está ocupado los alvéolos por este material. Puede ser líquidos, células o ambos. Y a través de los poros de Kohn y canales de Lambert se van extendiendo alvéolo por alvéolo, asino por asino. ¿Ok? Entonces son precisamente estas colaterales de aire las que ocasionan enfermedades posteriormente. ¿Bien? Entonces, esto es consolidación. Y esto es el esquema normal. ¿No? Aquí tenemos igual los alvéolos, fíjense, llenos de material purulento, ¿no? A lo que llamamos como neumonía. Ahora, la, esta patología como tal, la consolidación, va a tener signos radiológicos, ¿no? La semiología radiológica, que va a estar representado por el aspecto algodonoso de los bordes, la tendencia a la coalescencia, la distribución lobar o segmentaria, la distribución en alas de mariposa, el famoso broncograma aéreo y el factor tiempo. Hay otros más, estos son los más importantes. Entonces vamos a ver el aspecto algodonoso de los bordes. Esto hace referencia a que cuando tengamos una lesión, una consolidación, no se ve bien el borde, dónde inicia ni dónde termina. O sea, los contornos van a ser poco claros y se van a confundir con el parénquima adyacente. Solamente se va a ver el borde cuando choca con una cisura. En este caso, fíjense, en este paciente chocó con la cisura menor y se ve por eso una línea ahí de demarcación. Los demás, cuando no están, pues no se puede. Ustedes recordarán que en la placa PA solamente vemos la cisura menor, no vemos las otras, ¿ok? Entonces la cisura menor, cuando choca, recién vamos a ver el borde de la neumonía. Luego, la tendencia a la coalescencia. La tendencia a la coalescencia hace referencia a que cuando existen varios foquitos de neumonía adyacentes, estas al extenderse en tamaño van a confluir, ¿no? Pequeños focos de neumonía confunden en uno grande, como en este caso, ¿no? Se puede ser uno solo grande. ¿Ok? Esa es la tendencia a la coalescencia. Luego, distribución lobarosegmentaria, es que la neumonía va a afectar un subsegmento, un segmento o un lóbulo. ¿Sí? La distribución en alas de mariposa son las consolidaciones a nivel iliar y a nivel parailiar, hacia ambos lados. Esas son las alas de mariposa, así. Algunos dicen yo, ¿para qué no quiero ninguna mariposa? Y le pondré como alas de murciélago. ¿No? En algún texto, algún archivo pueden leerlo así y hace referencia a este mismo en tórax como tal. ¿Ok? Alas de mariposa. El famoso broncograma aéreo. El broncograma aéreo nosotros lo valoramos a través de esta radiopacidad y dentro de esta radiopacidad hay esta línea, fíjense, esta línea que es el broncograma aéreo.
todo lo blanco que ven es las células llenas de perdón, los alvéolos llenos de líquidos, células o ambos. ¿Ok? Entonces vamos a representarlo esquemáticamente. Fíjense cómo se ve el pulmón lleno de aire, el bronquio lleno de aire. No se distingue nada. Pero cuando los alvéolos están llenos de material, líquido o células, y los bronquios no, es que se forma el famoso broncograma aéreo. O sea, nos está diciendo cuando veamos el broncograma aéreo es que los alvéolos adyacentes están ocupados por líquidos, células o ambos. ¿Ok? Entonces, este fondo blanco son los alvéolos ocupados por líquidos, células y ambos, y estos son los bronquios de drenaje, que aún no están ocupados como en esto. Entonces, cuando está normal no se ve, cuando es patológico sí se ve los bronquios, por esta causa. A esto le llamamos broncograma aéreo. Luego el factor tiempo. Fíjense, aquí tenemos una radiopacidad para iliar derecha el 4 de julio. Ya el 12 de julio, después del tratamiento, fíjense cómo ha mejorado, ¿no? Ya no hay esa masa, ¿no? En este segmento, bueno, en esta lesión, ¿no? Esta consolidación en este segmento. Y fue el 12 del 7, ¿no? Una semana después. Entonces eso nos hace decir que las neumonías generalmente con un buen tratamiento desaparecen rápido, ¿sí? Del 7 al 12, fíjense, se ha anulado completamente. A eso se refiere el factor tiempo. Ahora, vamos a ver las causas de lesión alveolar, localizada, ni siquiera está difusa. Las frecuentes y las infrecuentes, así lo dividen en los libros y creo que así lo divide Pedros, el libro que tienen ustedes. En primer lugar, siempre las neumonías, porque las neumonías son las patologías más frecuentes, pero puede ser embolia, hemorragia, infarto, tuberculosis, atelectasia, contusiones, impactos, cáncer puede ser tranquilamente, neumonitis por radiación, aspiración, edema pulmonar u otra patología que ocasione consolidaciones. Entonces, solamente para recordarles, cualquiera de estas enfermedades y a través otras más pueden causar los mismos signos radiológicos en la placa de tórax. Entonces, puede ser, en vez, tal vez parece neumonía, pero fue cáncer, o parece infarto, pero fue linfoma, ¿no? Etcétera. Entonces, es así como dividimos este tipo de lesiones. Por eso es que en radiología no hablamos de neumonías, hablamos de consolidación, ¿sí? Consolidación es lo que vemos en esta parte. Entonces, no hablemos de neumonía, si bien puede ser lo más frecuente, pues hablemos primero de consolidación. Vamos a ver, aprender cómo localizar las lesiones, si son lesiones anteriores o lesiones posteriores. Cuando la lesión choca con el mismo plano de corte, ¿sí? Cuando las dos lesiones chocan, ¿no? Chocan, pues están en el mismo plano. Por lo tanto, los dos bordes de la lesión se anulan, no se ven los bordes, ¿no? Se anulan. Cuando están en diferente plano, uno detrás del otro, me refiero, pues se puede visualizar los bordes de las dos lesiones. Entonces, nosotros tenemos, a estos le llamamos el signo de la silueta. Cuando los dos chocan y se borran sus bordes, le llamamos signo de la silueta positivo. Cuando los dos no chocan, pero están en diferente plano y no borran los bordes, se llama signo de la silueta negativo. Ahora vamos al ejemplo. Fíjense cómo hay una opacidad acá que ha borrado el borde cardíaco. Por lo tanto, la lesión ha chocado con el corazón y este tipo de lesión es esta, ¿no? Esta fue una neumonía del lóbulo superior izquierdo. Y si se fijan, todo esto es la región anterior, choca con el corazón. Todos los segmentos posteriores están relativamente bien. Entonces, esto es el signo de la silueta positivo cuando borra la silueta cardiovascular. Si no lo borra, sería un signo de la silueta negativo. ¿Ok? Luego, uno detrás del otro. Ahora tenemos el signo de la silueta negativo. Esto fue positivo, ¿verdad? Porque sí borra. Cuando borra el borde cardíaco, es positivo. Cuando no lo borra, es negativo. Entonces, aquí está la silueta cardiovascular. Acá hacia la región cardíaca y paracardíaca izquierda, derecha, perdón, se observa una masa, ¿ven? Se ve toda la masa a través de esta lesión. Y es eso precisamente, por eso, bueno, por eso pueden sacar la placa lateral y ver dónde está realmente la lesión. Fíjense cómo esta bola está o es dependiente de la columna como tal, ¿sí? Entonces, cuando no borra el borde
cardíaco es signo de la silueta negativo. Cuando lo borra, será positivo. Entonces, vámonos a la terminología que actualmente debemos usar. ¿Ya? Hay dos términos en desuso, que es el infiltrado y la neumonitis. Actualmente el infiltrado le llevamos a llamar opacidad y a la neumonitis consolidación. ¿Sí? Entonces, olvídense por favor de infiltrado y de neumonitis. Chao. Hablamos ahora de opacidad y de consolidación. La opacidad hace referencia a una leve radiopacidad, como acá, fíjense cómo se ve acá bonito, radiopaco. Y la consolidación es una alta atenuación. Fíjense cómo se ve más blanco en este lóbulo, ¿no? En este pulmón izquierdo. Entonces, opacidad es leve y consolidación va a ser mayor. Vámonos a las neumonías virales. Hemos hablado de las neumonías bacterianas, lo más común. Ahora vamos a las neumonías virales, en este caso el COVID-19 porque es lo que vivimos. Primero decirles que el 50% de los rayos X no van a servir, van a ser completamente normales y el paciente es sintomático. Luego, el COVID tiene afectación periférica y bilateral en ambos lados. ¿Sí? Y aquí le falta todavía el gradiente ápico basal. O sea, quiere decir que el COVID afecta los segmentos externos, es bilateral y a veces unilateral, dependiendo del estadio de la enfermedad. Y se va a manifestar por dos signos radiológicos, que es la opacidad, que nos va a representar como etapa temprana, y la consolidación, que es la etapa pico de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, así vamos a ver la neumonía por COVID. Fíjense, aquí hay una radioopacidad. Esto en realidad fue un vidrio deslustrado, ¿sí? Luego, este mismo paciente, ¿sí? Entró a ser valorado por terapia intermedia, porque fíjense cómo desde esta cosita ya estaba normal y aquí ya toda la parte inferior derecha es una masa que, pues, es esto, ¿no? O sea, este es el mismo paciente. Fíjense cómo de una opacidad tenue aumentó a una consolidación, ¿no? Opacidad más consolidación. Aquí está la opacidad, persiste con esto y aumentó lo que corresponde a la consolidación en estos segmentos. Esto sería en realidad el lóbulo medio, ¿verdad? Recuerdan ustedes, no es segmento basal. Luego este mismo paciente empeoró y lo llevaron a terapia y fíjense cómo aquí teníamos su catéter venoso nada más, pero en este caso, ahora aquí, fíjense cómo tiene su tubo. ¿Sí? ¿Ven esta línea? Este es el tubo para ventilar. ¿Ok? Entonces, este paciente ya estuvo en ventilación mecánica, ¿no? Y todo lo blanco que ven acá es el producto de la consolidación. ¿Ok? Entonces, la tenue opacidad, ¿sí? Acá las consolidaciones y opacidades aquí hacia arriba, y aquí la mayoría es consolidación, ¿sí? Entonces, además de esto, esto nos sirve para ver en qué etapa de la enfermedad va a estar. Cuando solamente son parches, está en una etapa temprana, pero cuando son consolidaciones como esta, son de manejo más delicado, ¿no? En este caso, esta es la evolución normal de la enfermedad, de esta etapa temprana, etapa intermedia, y aquí cuando es consolidación, estamos en la etapa pico de la enfermedad, ¿sí? ¿No? Lo más severo que hay. Y va a evolucionar en dirección contraria, ¿no? Entonces no se olviden, opacidades, consolidaciones más consolidaciones. Obviamente, el mejor método para ver COVID va a ser tomografía. Y en tomografía vemos esto, opacidad en vídeo de sustrado, vemos esto que es el Crazy Paving, y vemos esto que es la consolidación con el broncograma aéreo. ¿Sí? Entonces, no se olviden, el mejor método de imagen para valorar COVID es la tomografía computarizada. Y pues, nuevamente mostrándoles el tórax de su ex, que no tiene corazón. ¿Sí? Bueno, chicos, espero que les haya servido esta parte. Nos vemos más rato con atelectasias.